Buenos días, mi nombre es Samantha Monsalve y el día de hoy vamos a hablar sobre el PEI, el Proyecto Educativo Institucional. Para abordar este tema tan complejo tenemos una serie de preguntas, las cuales la primera de ellas nos dice qué es la cultura institucional y qué es la formación integral. Bueno, tenemos que la cultura institucional es la cultura que se refiere a los valores y prácticas que orientan y dan sentido al quehacer de las instituciones. Para ello es fundamental promover una cultura de respeto a los derechos humanos y con una perspectiva de género a fin de que se genere un entorno laboral sano, libre de violencia y libre de cualquier tipo de discriminación. Entonces, nuestra segunda pregunta nos dice qué es la formación integral. Bueno, la formación integral es la que recibimos desde el momento en el que entramos a un aula de clases, desde nuestra primera infancia hasta nuestra edad adulta. Entonces, podemos definir la formación integral como el proceso continuo, permanente y participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano. ¿Cuáles son las dimensiones que trabaja la formación integral? La ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal y sociopolítica. Esto con el fin de lograr desarrollar a los seres humanos de una manera óptima y bien desarrollados. Todas estas dimensiones las trabajamos a lo largo de nuestra educación, desde la primera infancia hasta nuestra educación superior. Seguidamente tenemos cuáles son las características, lineamientos teóricos, principios, propósitos, aplicabilidad del PEI y esto lo vamos a hablar a continuación. Bueno, ¿cuáles son las características de un PEI? Las características de un PEI se dividen en diferentes secciones, la cual, la primera de ellas nos dice que es la temporalidad, que es la que establece objetivos a mediano y largo plazo. Seguidamente tenemos la demanda, que responde a las expectativas de una comunidad, a las necesidades de aprendizaje y a los requerimientos del desarrollo económico y social de los estudiantes. Seguidamente tenemos el participativo y el consensuado, que promueve la integración y el compromiso de los docentes, involucra a los padres de familia y a los alumnos. Seguidamente tenemos la evaluación, que es la que facilita las medidas correctivas oportunas y la retroalimentación de las acciones y la evaluación conforme a los propósitos de la educación. Seguidamente tenemos la flexibilidad, el abierto y el progresivo, que es un documento inicial, no es definido, es abierto a generar cambios. Y la última característica de un PEI es la integral y la coherencia, que integra todas las dimensiones institucionales, gestión administrativa, clima institucional, gestión técnica, pedagógica y relación con la comunidad. Esas son las características de un PEI. Ahora, ¿cuáles son los lineamientos teóricos de un PEI? Bueno, para comprender la naturaleza e importancia de un PEI resulta necesario formular algunas premisas en relación con el contexto el cual se propone en vigencia está involucrado educativamente en el país. Entonces, nos dice que constituye una preocupación constante de los gobiernos, organismos internacionales y demás agentes educativos, y que la crisis cualitativa de la educación en la mayoría de los países subdesarrollados y en algunos desarrollados y que se aprestizan básicamente en el divorcio entre la educación y el desarrollo económico de los países. También que los procesos de descentralización administrativa de la educación no han permitido una participación real de los actores del desarrollo educativo. Entonces se proponen nuevos modelos de descentralización, en este caso en los centros educativos. En la perspectiva de lograr el mejoramiento de la calidad educativa tan reclamada actualmente en los países. Y por último tenemos desde otra perspectiva. Con esta estrategia se trata de reconocer la vigencia del viejo postulado axiomático, escuela, desarrollo, comunidad, y a la vez poner en tela de juicio la
y a la vez poner en tema de juicio la utilidad de las y a la vez poner en tela de juicio la escolarización homogénea, escuela única, para la población que cada vez es más heterogénea. Ahora, después de los propósitos, tenemos los principios del PEI. Ahora, después del lineamiento teórico, tenemos qué son los principios de un PEI. Entonces, ¿en qué principios se sustenta un PEI? Es una acción comunitaria, una preocupación permanente que se le ha... ¿En qué sustentan los principios de un PEI? Bueno, es una acción comunitaria, es una preocupación permanente, ha sido la de construir una verdadera comunidad educativa, es decir, dotar de un sentido de fraternidad, solidaridad y equidad a las relaciones que se dan entre los estamentos y los integrantes de la entidad, y sobre todo comulgar ideales comunes. El sentido de la comunidad no solo es concedido para la formación del PEI, es el sustento de la misma educación. Ahora, ¿cuál es el propósito de un PEI? Bueno, tenemos 7 propósitos principales, los cuales son que se construye en el marco doctrinal y identitario. Bueno, tenemos 7 propósitos principales, los cuales son, el primero de ellos nos dice que construye el marco doctrinal, ideario, la filosofía o a lo que... Bueno, tenemos 6 propósitos básicos del PEI. El primero de ellos nos dice que establece los valores esenciales asumidos por los paradigmas del tipo de educación adoptada. El segundo, que perfila el tipo de alumnos, los principios e indicadores que deben orientar la orientación educativa. El tercero nos dice que canaliza las aspiraciones y los intereses e inquietudes después de un serio, profundo y prolongado proceso de reflexión de los miembros de la comunidad educativa. El cuarto nos dice que unifica los criterios de acción con una vista a una mayor coherencia funcional de todas las entidades. Después tenemos que configura gradualmente las personalidades propias del centro educativo, y por último que constituye una referencia de la tarea educativa y susceptible de modificación gradual y progresiva. Después tenemos cuál es la aplicabilidad de un PEI. Bueno, la aplicabilidad de un PEI depende básicamente de 2 variables significativas, la facilidad y la pertinencia. En los cuadros, bueno, básicamente la aplicabilidad del PEI depende de 2 variables, la facilidad y la pertinencia. Entonces,
En la facilidad tenemos dos subtítulos, los cuales son la organizativa y la financiera. Entonces, en la organizativa tenemos que valora, es decir, querer hacer realmente, motivación de tener la disposición para hacerlo, información suficiente y comunicación total, compromiso para emprender la acción, práctica del trabajo en equipo, mucha iniciativa y responsabilidad, mente positiva y pensar en las situaciones posibles, predisposición para la reflexión y la acción, compartir el tiempo disponible de ejecución. Eso lo tenemos en la organizativa. Y ahora en la financiera tenemos otros factores, los cuales son formular proyectos que no incurran en gastos, proyectos que sean demasiado costosos, proyectos que sean numerosos, posibilidad de proyectos terminales y representativos. Fuentes, acudir a las ONG y otros organismos internacionales que se relacionen con el proyecto. También establecer cambios y convenios, sobre todo con la comunidad. Y el último sería buscar la capacitación de los otros centros educativos. Esto sería lo que va en facilidad del proyecto educativo, que es uno de los dos factores que tenemos para poder llevarlo a la aplicabilidad correcta. Después de esto tenemos qué son los lineamientos metodológicos de un PEI. Bueno, pues los lineamientos metodológicos de un PEI dice que la elaboración del PEI según los lineamientos teóricos expuestos en lo que dije anteriormente, implica un proceso de reflexión y elaboración comunitaria, participativa sobre los aspectos que se indican en un conjunto que da forma a la educación. Dentro de los lineamientos metodológicos del PEI tenemos el siguiente mapa, el cual nos habla de qué, del marco institucional, y que nos dice: dentro de los lineamientos metodológicos del PEI tenemos el siguiente mapa que nos expresa de una mejor manera cuáles son esos lineamientos metodológicos. Bueno, y esta ha sido toda mi explicación sobre cuál es un PEI, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus principios, cuál es su aplicabilidad, sus características y todo lo que trabajamos el día de hoy. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en un próximo video. Adiós.